Aquí tienes una historia sobre un padre multimillonario que regresa a casa y descubre algo inesperado. Pero antes de comenzar, ¿te imaginas volver a tu propia casa después de meses de ausencia y descubrir que una completa desconocida ha logrado lo que todo tu dinero no pudo comprar? El silencio había reinado en esa mansión durante 1 año y medio, pero lo que Lorenzo encontró detrás de la puerta de la cocina cambiaría su vida para siempre. Esta es una historia sobre pérdidas devastadoras, errores imperdonables y la redención que solo el amor verdadero puede ofrecer. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si disfrutas esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Lorenzo Valderrama llegó a casa sin previo aviso. Nadie sabía que había regresado. La mansión estaba en silencio, tal como lo había estado durante los últimos 18 meses. Pero entonces escuchó algo. Eran sonidos provenientes de algún lugar en el interior. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué era, pero era extraño. Se movió hacia el sonido, siguiendo el ruido, con las manos temblorosas. Venía de la cocina. Empujó la puerta y lo que vio detuvo su corazón. Lorenzo Valderrama era multimillonario. Un magnate de los bienes raíces en la zona exclusiva de Polanco, un hombre hecho a sí mismo. Transformaba edificios vacíos en torres de lujo que valían cientos de millones. Todo lo que tocaba se convertía en oro, pero el dinero no podía traer de vuelta lo que había perdido. Su esposa, Amalia, murió en un accidente automovilístico en una avenida principal de la ciudad. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Ella se fue al instante. Lorenzo estaba en Tokio cerrando un trato de $200 millones cuando recibió la llamada. En el funeral, algo se rompió dentro de sus 3 hijas. Inés, Elisa y Alma, trillizas idénticas de 4 años, con rizos color miel y ojos verdes. Dejaron de hablar las 3 al mismo tiempo. Inés solía recitar rimas infantiles. Elisa preguntaba el porqué de todo. Alma cantaba canciones inventadas en la bañera. Ahora, nada. Silencio. 18 meses de completo silencio. Sin palabras, sin risas, sin llanto en voz alta. Solo 3 niñas pequeñas tomadas de la mano, mirando a la nada como fantasmas. Lorenzo gastó millones tratando de arreglarlo. Psicólogos infantiles de los mejores hospitales, especialistas traídos de Europa, terapia tras terapia, las llevó a Disney, a la playa, a las montañas de Suiza, les compró cachorros, les construyó una casa en el árbol. Nada funcionó. Las niñas permanecieron encerradas dentro de sí mismas, en un silencio compartido, como si hubieran hecho un pacto con el dolor. Así que Lorenzo hizo lo que hacen los hombres rotos. Huyó. Se enterró en el trabajo. Jornadas de 16 horas, viajes de negocios cada 2 semanas, Frankfurt, Nueva York, Tokio, porque sentarse en esa casa se sentía como asfixiarse. Su finca en Valle de Bravo tenía 12 habitaciones, una piscina infinita, una cancha de tenis, un cine en casa, pero era el lugar más solitario de la tierra. Una tarde, Gertrudis, la ama de llaves principal, que había estado con la familia durante 20 años, se le acercó. «Señor Valderrama, ya no puedo manejar esto sola. La casa es demasiado grande. Las niñas necesitan más ayuda de la que yo puedo darles. ¿Puedo contratar a alguien?» Lorenzo apenas levantó la vista. «Contrate a quien necesite, Gertrudis». 3 días después, Solange Solís entró por la puerta. Tenía 30 años. Venía de una zona humilde de Iztapalapa. Estudiaba educación preescolar por la noche mientras criaba a su sobrino adolescente. Su hermana había fallecido 2 años antes. Ella entendía el duelo. Sabía lo que se sentía seguir respirando cuando tu corazón estaba roto. Lorenzo vio a Solange una vez en el pasillo. Llevaba artículos de limpieza.
Ella asintió. Él ni siquiera la miró, pero sus hijas sí se dieron cuenta. Solange no trató de arreglarlas, no las obligó a hablar ni a sonreír. Simplemente aparecía todos los días, doblando la ropa, tarareando viejos himnos mientras trabajaba, limpiando sus habitaciones, estando presente. Y lentamente, las niñas comenzaron a acercarse. En la primera semana, Inés observaba desde la puerta mientras Solange hacía las camas, luego Elisa, luego Alma. En la segunda semana, Solange tarareaba suavemente mientras organizaba los juguetes. Alma se acercó sigilosamente, solo escuchando. En la tercera semana, Inés dejó un dibujo con crayones sobre la ropa limpia, una mariposa amarilla. Solange lo recogió como si fuera un tesoro, sonrió y lo pegó en la pared. «Esto es hermoso, cariño», susurró, y los ojos de Inés parpadearon, solo un poco. Semana tras semana, algo estaba sucediendo, algo tranquilo, algo sagrado, algo que Lorenzo nunca vio porque nunca estaba en casa. Las niñas comenzaron a susurrarle a Solange, luego a hablar en oraciones completas, luego a reír mientras ella doblaba toallas. A las 6 semanas estaban cantando de nuevo. Solange no lo anunció, simplemente las amó gentilmente, pacientemente, como quien riega un jardín y confía en Dios para el crecimiento. Lorenzo no tenía idea de que sus hijas estaban volviendo a la vida. Estaba en Frankfurt cerrando un trato masivo, agotado, estresado. No se suponía que volviera a casa hasta dentro de 3 días más. Pero algo dentro de él le dijo que fuera. No llamó para avisar. Simplemente reservó un vuelo y se fue. Cuando cruzó la puerta principal, la casa estaba tranquila. Como siempre, no esperaba nada diferente. Pero entonces escuchó algo. Sonidos. Su pecho se apretó. Se quedó congelado en la entrada escuchando. No podía ser. La casa había estado en silencio durante 18 meses, pero los sonidos eran reales. Risas, risas de niños. Las manos de Lorenzo comenzaron a temblar. Su corazón palpitaba. No entendía. Se movió hacia el sonido por el pasillo más rápido. Se le cortó la respiración. Venía de la cocina. Llegó a la puerta. Su mano temblaba mientras la empujaba para abrirla. Y lo que vio dentro detuvo su mundo entero. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina, brillante, cálida, el tipo de luz que hace que todo se sienta vivo. Alma estaba sentada sobre los hombros de Solange, con sus manitas enredadas en el cabello de la mujer, riendo incontrolablemente. Inés y Elisa estaban sentadas descalzas en la encimera junto al fregadero, balanceando las piernas, con los rostros iluminados. Estaban cantando, realmente cantando. «Eres mi sol, mi único sol». Sus voces llenaban la habitación como una música que Lorenzo había olvidado que existía. Solange estaba doblando vestidos pequeños y brillantes, tarareando junto con ellas, sonriendo como si esto fuera la cosa más natural del mundo. Las niñas llevaban trajes color fucsia a juego. Su cabello estaba cepillado, sus mejillas estaban sonrojadas de alegría. Parecían vivas. Lorenzo se quedó congelado en la puerta. Su maletín se había caído de su mano en algún lugar detrás de él. No podía moverse, no podía respirar. Sus hijas hablando, riendo, cantando. Por 3 segundos, algo se abrió dentro de él. Un alivio tan poderoso que sintió que su pecho podría hundirse. Gratitud, alegría, un sentimiento que no había sentido desde que Amalia murió, como si tal vez, solo tal vez, Dios no las hubiera olvidado. Entonces Alma gritó: «Más fuerte, señorita Solange, cante más fuerte». Y algo cambió. Lorenzo no lo entendió. No podía nombrarlo, pero surgió rápido, caliente y feo. Celos, vergüenza, rabia. Esta mujer, esta extraña, había hecho lo que él no pudo.
Había traído a sus hijas de regreso de la muerte. Mientras él cerraba tratos y volaba por todo el mundo, ella estaba aquí amándolas, curándolas, siendo el padre que él debería haber sido. Y la odió por eso. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz explotó en la cocina como un disparo. El canto se detuvo. Al instante, la cara de Minnesentos Alma se arrugó. Solange tropezó, sus manos temblaban mientras bajaba cuidadosamente a Alma de sus hombros y la dejaba en el suelo. Inés y Elisa se congelaron en la encimera, sus piernas deteniéndose a medio balanceo. «Señor Valderrama, yo...» La voz de Solange era tranquila, firme, pero Lorenzo podía verla temblar. «Esto es completamente inapropiado». La voz de Lorenzo se quebró. «Fue contratada para limpiar, no para jugar a disfrazarse y convertir mi cocina en una especie de circo de guardería». Solange bajó la mirada. «Solo estaba pasando tiempo con ellas, señor. Ellas estaban... No quiero escucharlo». La cara de Lorenzo estaba roja, sus puños apretados a los costados. «Poner a mis hijas en las encimeras, cargarlas así. ¿Y si una de ellas se caía? ¿Y si pasaba algo?» «No pasó nada, señor. Estaba teniendo cuidado». «Está despedida». La palabra salió fría. Final. «Empaque sus cosas. Váyase ahora». Solange se quedó allí por un momento, sus manos agarrando el borde de la encimera. Sus ojos estaban húmedos, pero no discutió, no suplicó, solo asintió. «Sí, señor». Caminó pasando a Lorenzo con la cabeza en alto, los hombros rectos, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Las niñas no hicieron ningún sonido. Bajaron de la encimera lenta y cuidadosamente, tomándose de las manos. Sus rostros estaban en blanco, vacíos, como si alguien hubiera metido la mano dentro y apagado un interruptor. Miraron a su padre, realmente lo miraron, y Lorenzo lo vio. Miedo. Le tenían miedo. El labio de Inés tembló, pero no salió ningún sonido. Elisa agarró las manos de su hermana con más fuerza. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas que cayeron silenciosamente por su rostro. Luego se dieron la vuelta y salieron de la cocina juntas, mano a mano, sus pies descalzos pisando suavemente el suelo. La habitación quedó en silencio. Lorenzo se quedó allí solo. Los vestidos brillantes que Solange había estado doblando todavía estaban en la encimera. La luz del sol que se había sentido tan cálida momentos atrás ahora se sentía dura, acusadora. Sus piernas se sentían débiles. Se agarró al borde de la encimera para estabilizarse. «¿Qué acabo de hacer?» Su voz era apenas un susurro. La casa estaba en silencio de nuevo, de la forma en que había estado durante 18 meses. Fría, muerta, vacía. Lorenzo se hundió en una silla, dejando caer la cabeza entre sus manos. Y por primera vez, desde el funeral de Amalia, sintió todo el peso de en lo que se había convertido. No un padre, sino un destructor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia y valoras nuestro trabajo, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal Cuentos que Enamoran y activando la campanita para no perderte ningún relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias conmovedoras cada día. Esa noche, Lorenzo se sentó solo en su estudio. La habitación estaba oscura excepto por la lámpara en su escritorio. Un vaso de whisky estaba intacto en su mano. Miraba la foto en el estante. Amalia riendo, sosteniendo a las niñas cuando eran bebés, las tres envueltas en sus brazos. Su sonrisa tan brillante que dolía mirarla. «¿Qué he hecho, Amalia?» Su voz se quebró. «¿Por qué hice eso?» El silencio presionaba desde cada rincón de la casa, pesado, asfixiante. Hubo un suave golpe en la puerta. «Señor Valderrama». La voz de Gertrudis, suave pero firme. «¿Puedo entrar?» «Sí». Ella entró lentamente, cerrando la puerta detrás de ella. Esta vez no trajo té. No se sentó. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, mirándolo como una madre mira a un niño que ha hecho algo terriblemente malo. «Estaban hablando, señor Valderrama».
Lorenzo levantó la vista. ¿Qué? Sus hijas. Estaban hablando con Solange. Su pecho se apretó. Lo sé, Gertrudis. Las vi hoy. No. Gertrudis negó con la cabeza. Usted no entiende. No fue solo hoy. Han estado hablando durante 6 semanas. El vaso se deslizó de la mano de Lorenzo. No se rompió. Solo se volcó sobre el escritorio. El whisky se derramó sobre la madera. No se movió para limpiarlo. ¿6 semanas? Sí, señor. Oraciones completas, historias, canciones. Solange las trajo de vuelta poco a poco, todos los días. Las manos de Lorenzo empezaron a temblar. 6 semanas. ¿Cómo? ¿Por qué nadie me dijo? La voz de Gertrudis fue suave, pero cortó profundo. Usted nunca estaba aquí para que se lo dijéramos, señor Valderrama. Se cubrió la cara con las manos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gertrudis, lo destruí. Destruí todo en 10 segundos. Sí, señor. Lo hizo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, sin consuelo, solo verdad. La voz de Lorenzo salió rota. ¿Qué clase de padre soy? Mis hijas estaban curando, realmente curando, y yo no tenía idea. He estado tan ocupado huyendo de esta casa que ni siquiera noté que estaban volviendo a la vida. Gertrudis dio un paso más cerca. Su voz era más tranquila ahora. Señor, ¿entiende lo que hizo hoy? Esas niñas confiaban en Solange. Se abrieron a ella. Y usted les enseñó que cuando estás asustado o confundido, lastimas a las personas que ellas aman. Lorenzo levantó la vista con los ojos rojos. No estaba pensando. Simplemente las vi tan felices con ella y sentí que yo ya no importaba, como si hubiera sido reemplazado. Así que lo destruí. Sí, su voz apenas un susurro. Lo destruí. Gertrudis descruzó los brazos. ¿Qué va a hacer ahora? Necesito disculparme con Solange. Con las niñas necesito arreglar esto. Disculparse es un comienzo. Pero esas niñas no necesitan sus palabras, señor Valderrama. Lo necesitan a usted, realmente a usted. No al hombre que trabaja 80 horas a la semana y tira dinero a los problemas. Necesitan a su padre. Lorenzo asintió lentamente. Hablaré con Solange a primera hora de la mañana. Le pediré que vuelva. Arreglaré esto. Gertrudis lo estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia la puerta. Espero que sí, señor. Por el bien de ellas. Ella lo dejó sentado allí en la oscuridad. Lorenzo miró la foto de Amalia de nuevo. Las caras de las niñas, tan pequeñas, tan inocentes, les había fallado. Le falló a Amalia, se falló a sí mismo. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para intentarlo de nuevo. A la mañana siguiente, Lorenzo hizo llamar a Solange a su oficina. No llegó. Llamó a la agencia, pero dijeron que ella no quería hablar con él. Lorenzo tuvo que ir a buscarla. Condujo hacia la ciudad esa tarde. La dirección que Gertrudis le consiguió lo llevó a un modesto edificio de Mindonesi. Apartamentos en Iztapalapa, en una calle estrecha, con aceras agrietadas y pintura desvaída, un mundo lejos de Valle de Bravo. Subió las escaleras hasta el 3er piso y llamó. Un chico adolescente abrió la puerta, alto, con ojos cautelosos. Miró a Lorenzo de arriba abajo. El traje caro, los zapatos lustrados, y su mandíbula se tensó. Sí, busco a Solange Solís. ¿Vive ella aquí? La expresión del chico se endureció. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Lorenzo Valderrama. Fui su empleador. Necesito hablar con ella. Tú eres el tipo que la despidió. La garganta de Lorenzo se cerró. Sí, cometí un error. Necesito disculparme. El chico dio un paso adelante, bloqueando la entrada. La hiciste llorar, hombre. La avergonzaste frente a unas niñas pequeñas, y ahora apareces aquí pensando que puedes simplemente arreglarlo. Sé que la lastimé, por eso estoy aquí. Por favor, 5 minutos. Ella no quiere verte. La puerta se cerró. Lorenzo se quedó allí mirando la pintura descascarada. Sus manos apretadas en puños, luego las soltó.
Nunca había sido rechazado así. Nunca le habían cerrado una puerta en la cara. En su mundo, el dinero abría todo. Aquí no significaba nada. Lo intentó de nuevo al día siguiente. Gertrudis le había dado otra dirección. La casa de la hermana de Solange en Ciudad Nezahualcóyotl, otro edificio modesto, otro barrio donde su traje lo hacía destacar como si no perteneciera. Llamó. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta, un bebé en su cadera. Parecía exhausta. ¿Puedo ayudarle? Busco a Solange Solís. Me dijeron que podría estar quedándose aquí. La cara de la mujer cambió. Reconocimiento. Luego algo más frío. Usted es el tipo rico que le gritó. Lorenzo bajó la cabeza. Sí, necesito hablar con ella para disculparme. Ella no quiere hablar con usted. Por favor, solo déjeme explicar. ¡Solange! La mujer llamó por encima de su hombro. Hay alguien aquí para ti. ¡Pasos! Luego Solange apareció en la puerta detrás de su hermana. Cuando vio a Inson Tesotio, Lorenzo, su rostro se quedó inmóvil. ¿Qué quiere, señor Valderrama? Hablar, por favor. No hay nada de qué hablar, Lorenzo. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que la lastimé, pero mis hijas no han hablado desde que usted se fue. Están de vuelta en ese silencio. Destruí la única cosa buena que les ha pasado desde que murió su madre. La mandíbula de Solange se tensó. Esa no es mi responsabilidad. Lo sé. Sé que no lo es, pero no estoy aquí como su jefe. Estoy aquí como un padre que les falló a sus hijas y estoy suplicando ayuda. Solange miró hacia otro lado, sus ojos húmedos. Lorenzo metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de cartón. Sus manos temblaban mientras la extendía. Las niñas hicieron esto. Gertrudis lo encontró escondido en su cuarto de juegos. Solange dudó. Luego la tomó. La abrió lentamente. Dentro había 3 dibujos, cada uno etiquetado con letra temblorosa. Señorita Solange. Una mariposa amarilla, un arco iris, un corazón con figuras de palitos tomadas, de la mano, y debajo de ellos un pedazo de papel doblado. Solange lo desdobló. Las palabras estaban escritas con crayón, grandes y desiguales. Por favor, regresa. Te amamos. La mano de Solange fue a su boca. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. «Dibujaron esto para usted», dijo Lorenzo en voz baja. Todas las noches antes de dormir, Gertrudis los encontraba debajo de la almohada de Inés. Solange apretó la caja contra su pecho, sus hombros temblando. La voz de Lorenzo se quebró. «No le estoy pidiendo que me perdone a mí. Le estoy pidiendo que las salve a ellas, porque yo no puedo». Solange se quedó allí sosteniendo la caja, con lágrimas corriendo por su rostro. No se la secó. Solo se quedó mirando los dibujos como si le estuvieran rompiendo el corazón de nuevo. Lorenzo esperó. No presionó. No habló. Por primera vez en años. Simplemente esperó. Finalmente, Solange levantó la vista. Su voz salió espesa por la emoción. «Señor Valderrama, Lorenzo, lo que usted hizo dolió. No, solo a mí, a ellas, lo sé. Les hizo sentir que amarme estaba mal, que ser felices era algo de lo que avergonzarse». La garganta de Lorenzo se apretó. «Estaba enojado conmigo mismo, no con usted. Las vi vivas de nuevo y me di cuenta...» Su voz se quebró. «Me di cuenta de que una extraña había hecho lo que su propio padre no pudo. Y en lugar de estar agradecido, lo destruí». Solange se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Entiende lo que costó que esas niñas confiaran en mí? ¿Que se abrieran? Habían estado en silencio durante 18 meses, y en un momento, usted les enseñó que la gente se va, que el amor no es seguro. Pasaré el resto de mi vida arreglando eso, se lo juro». Ella miró los dibujos de nuevo. La mariposa de Inés, el arco iris de Elisa, las figuras de palitos de Alma tomadas de la mano. Su hermana dio un paso más cerca, con el bebé todavía en su cadera. «Solange, no le debes nada». «Lo sé». La voz de Solange era apenas un susurro. «Pero se lo debo a ellas». Miró de nuevo a Lorenzo. «Si vuelvo, y quiero decir, si vuelvo,
las cosas cambian completamente. Cualquier cosa, nómbrelo. No puede seguir trabajando 80 horas a la semana. No puede seguir volando por todo el mundo cada 2 semanas mientras sus hijas crecen sin usted. Si voy a ayudarlas a sanar, usted tiene que ser parte de ello. Realmente parte de ello. Lorenzo asintió. Reestructuraré todo. Trabajaré desde casa. Reduciré los viajes. No estoy hablando de reducir, señor Valderrama. Los ojos de Solange estaban firmes ahora. Estoy hablando de estar presente, de estar ahí para el desayuno, para la hora de dormir, para los días difíciles cuando lloran y no saben por qué. No puede arreglar esto desde la distancia. Lo entiendo. ¿Lo entiende? Ella dio un paso más cerca. Porque no volveré solo para verlo romperles el corazón de nuevo. No seré quien recoja los pedazos mientras usted está en Tokio cerrando tratos. Lorenzo sintió el peso de lo que ella estaba pidiendo. Toda su vida, todo lo que había construido, todo en lo que se había convertido, giraba en torno al trabajo, al éxito, al control, y ella le estaba pidiendo que lo dejara ir. No sé si sé cómo hacer eso, admitió en voz baja. No sé cómo simplemente parar. La expresión de Solange se suavizó. Solo un poco. Entonces aprende de la misma manera que esas niñas están aprendiendo a confiar de nuevo, un día a la vez. El silencio se asentó entre ellos. Lorenzo la miró, realmente la miró. Esta mujer que no tenía nada comparado con su riqueza, que había perdido a su hermana, que criaba a un sobrino mientras trabajaba y estudiaba, que había amado a sus hijas sin pedir nada a cambio. Y se dio cuenta de algo. Ella era más fuerte de lo que él jamás había sido. Si vuelve, dijo lentamente, estaré allí. Le prometo lo que sea necesario. Solange estudió su rostro por un largo momento, buscando algo. Verdad tal vez, o sinceridad. Finalmente, asintió. 1 semana. Deme 1 semana para pensarlo. Solange, 1 semana, señor. Valderrama, eso es todo lo que pido. Si realmente quiere decir lo que está diciendo, puede esperar 7 días. Le devolvió la caja. Conserve esto. Enséñeselo a las niñas. Dígales que lo vi. Dígales... Su voz se quebró. Dígales que yo también las extraño. Entonces ella retrocedió hacia adentro y la puerta se cerró suavemente. Lorenzo se quedó allí en el pasillo sosteniendo la caja de dibujos, sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza y terror. Lorenzo condujo de regreso a Valle de Minducintos. Bravo en silencio. La caja estaba en el asiento del pasajero. Seguía mirándola. 3 dibujos, 3 declaraciones de amor de niñas que habían aprendido a hablar de nuevo, y luego aprendieron a callar debido a él. Cuando entró en el camino de entrada, la casa se alzaba frente a él. 12 habitaciones, todo ese espacio, todo ese vacío. Se sentó en el auto por un largo tiempo antes de entrar. Gertrudis lo recibió en la puerta. No preguntó cómo fue, solo miró la caja en sus manos y asintió. «Están en el cuarto de juegos», dijo en voz baja. Lorenzo subió las escaleras lentamente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta del cuarto de juegos, se detuvo. A través de la rendija podía verlas. Inés, Elisa y Alma sentadas en el suelo en un pequeño círculo tomadas de la mano. No estaban jugando, no estaban dibujando, solo estaban sentadas allí, mirando a la nada, como lo habían hecho durante 18 meses antes de que llegara Solange. Lorenzo empujó la puerta suavemente. Las 3 niñas levantaron la vista. Sus rostros no cambiaron, sin sonrisas, sin miedo, solo en blanco. «Hola, niñas». Su voz salió más suave de lo que pretendía. No respondieron. Lorenzo entró y se sentó en el suelo frente a ellas. No demasiado cerca. No quería asustarlas. «Yo, fui a ver a la señorita Solange hoy». Los ojos de Inés parpadearon. Solo ligeramente. Lorenzo levantó la caja. Ella quería que les devolviera esto. Vio sus dibujos, los que hicieron para ella.
El agarre de Alma en las manos de su hermana se tensó. Ella quería que les dijera algo. La garganta de Lorenzo se sentía apretada. Dijo que también las extraña. El labio de Elisa tembló, pero no hizo ningún sonido. Lorenzo dejó la caja entre ellas. Sé que me equivoqué. Sé que las asusté y sé... Hizo una pausa con la voz quebrada. Sé que no he sido el padre que necesitaban. No desde que mamá murió. Silencio. Las niñas simplemente lo miraban con esos grandes ojos verdes. Los ojos de Amalia. Estaba tan asustado. Después de que la perdimos, continuó Lorenzo con la voz apenas por encima de un susurro. No sabía cómo estar aquí sin ella. No sabía cómo ayudarlas. Así que huí, trabajé. Me convencí de que si podía ganar suficiente dinero, comprar suficientes cosas, contratar a suficiente gente, tal vez podría arreglar lo que estaba roto. Inés parpadeó. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Pero no puedo arreglar esto con dinero. Lo sé ahora y lo siento mucho, mucho. Los hombros de Alma comenzaron a temblar. Estaba llorando silenciosamente de la manera en que había llorado durante 18 meses. Los propios ojos de Lorenzo ardían. No sé si la señorita Solange volverá, pero sí sé esto. No me voy a ir más. Me quedo aquí con ustedes porque son más importantes que cualquier trato, cualquier edificio, cualquier cantidad de dinero en el mundo. Extendió la mano lentamente, abierta, esperando. Por un largo momento, no pasó nada. Entonces Inés soltó las manos de su hermana. Gateó hacia adelante lentamente, con cuidado, como si no estuviera segura de si era seguro, y tomó la mano de su padre. El pecho de Lorenzo se abrió, la atrajo hacia sí, y ella enterró la cara en su hombro, todavía en silencio, pero aferrándose. Luego vino Elisa, luego Alma. Las tres se apretaron contra él, llorando sin sonido, sus pequeños cuerpos temblando. Lorenzo las envolvió con sus brazos y se aferró como debería haber estado haciendo todo el tiempo. «Estoy aquí», susurró. «Estoy aquí ahora. Lo prometo». Por primera vez en 18 meses, Lorenzo Valderrama se quedó. No revisó su teléfono, no pensó en el trabajo, no huyó. Simplemente abrazó a sus hijas y se permitió sentir todo lo que había estado evitando: el dolor, la culpa, el amor desesperado y doloroso por estas tres pequeñas almas que merecían mucho más de lo que él les había dado. Y en ese momento, algo cambió. Lorenzo cumplió su promesa. Canceló su viaje a Londres, pospuso reuniones. Le dijo a su asistente que despejara su agenda durante las próximas 2 semanas. Por primera vez en 18 meses estaba en casa. Hizo el desayuno, se sentó con las niñas mientras comían, picoteaban su comida en silencio, pero no se fueron. Eso se sentía como un progreso. Les leyó esa noche, sentado en el suelo de su habitación con un libro ilustrado sobre mariposas, las favoritas de Amalia. Las niñas se sentaron en sus camas, mirándolo, sin sonreír, sin hablar, pero escuchando. Cuando terminó, besó a cada una de ellas para darles las buenas noches. «Las amo», susurró. «Las amo mucho». No lo dijeron de vuelta, pero Inés le apretó la mano una sola vez. Pasaron 3 días así. Lorenzo se quedó. Lo intentó. Se presentó a cada comida. Jugó con ellas en el jardín trasero. Se sentó con ellas durante las horas tranquilas. Pero faltaba algo. Las niñas estaban allí físicamente, pero no estaban presentes. Se movían por la casa como sombras, silenciosas, cuidadosas, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Al 4.º día, Lorenzo encontró a Alma sentada junto a la puerta del lavadero. Sostenía algo, un pequeño trozo de tela, uno de los vestidos fucsia que había estado usando el día que él explotó, el día que Solange se fue. Alma lo presionaba contra su cara, sus hombros temblaban. A Lorenzo se le rompió el corazón. Se arrodilló junto a ella. «Alma, cariño». Ella no lo miró, solo siguió sosteniendo ese vestido,
llorando sin sonido. ¿Quieres que vuelva la señorita Solange? Alma asintió. Lorenzo sintió que su pecho se apretaba. Lo estoy intentando, corazón. Estoy tratando de traerla de vuelta. Alma finalmente lo miró. Sus ojos verdes estaban rojos, huecos, y Lorenzo lo vio. Ella no le creía. Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. Se paró en el pasillo fuera de la habitación de las niñas, escuchando. Al principio no había nada, solo silencio. Luego lo escuchó, susurros. Su corazón se detuvo. Se acercó más, presionando la oreja contra la puerta. ¿Crees que volverá? La voz de Inés, tan pequeña. No lo sé, Inés. Papá dijo que lo está intentando, dijo Alma. Silencio. Pero ha dicho eso antes, dijo Inés de nuevo. Dijo que estaría más en casa. Dijo muchas cosas. La mano de Lorenzo agarró el marco de la puerta. Tal vez ella no quiere volver. La voz de Elisa se quebró. Tal vez la pusimos demasiado triste. Nosotras no la pusimos triste, Elisa. Papá lo hizo. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. La extraño. Inés comenzó a llorar. La extraño mucho. Yo también. Yo también. Lorenzo se quedó allí congelado, escuchando a sus hijas. Llorar por otra persona, alguien que las había amado mejor que él, alguien en quien confiaban más. Se deslizó por la pared y se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Estaban hablando, pero no con él. Habían aprendido a confiar en Solange lo suficiente como para abrirse, y él lo destruyó tan completamente que incluso ahora, incluso cuando estaba aquí intentando estar presente, todavía no creían en él. Y tal vez tenían razón en no hacerlo. Sacó su teléfono, miró la pantalla. Podía llamar a cualquiera, arreglar cualquier problema, pero esto no se podía comprar, no se podía negociar, no se podía controlar. Había pasado toda su vida construyendo imperios, ganando tratos, estando 3 pasos por delante, pero había perdido la única cosa que importaba. No porque no tuviera suficiente dinero, sino porque no tenía suficiente amor, suficiente tiempo, suficiente presencia. Lorenzo se sentó allí en ese pasillo oscuro, escuchando el llanto de sus hijas por otra persona. Y finalmente lo entendió. No podía arreglar esto solo. Necesitaba a Solange, no porque fuera conveniente, no porque fuera buena en su trabajo, porque sus hijas la necesitaban, y tal vez, solo tal vez, él también. Se levantó lentamente, se secó la cara y tomó una decisión. Mañana volvería a Ciudad Nezahualcóyotl, y esta vez no se iría hasta que ella dijera que sí. Lorenzo apareció en el apartamento de la hermana de Solange a la mañana siguiente. No habían pasado 7 días. Solo habían pasado 4, pero no podía esperar más. Llamó, esperó, con el corazón palpitando. La hermana de Solange abrió la puerta. Parecía sorprendida, luego molesta. Ella dijo 1 semana. Lo sé, pero necesito verla, por favor. La mujer lo estudió por un largo momento. Luego llamó por encima de su hombro. Solange, está aquí otra vez. Pasos. Luego apareció Solange, con los brazos cruzados. Parecía cansada, como si tampoco hubiera estado durmiendo. No ha pasado 1 semana, señor Valderrama. Lo siento, pero yo... Su voz se quebró. Las escuché anoche. La expresión de Solange cambió. ¿Escuchó a quién? A mis hijas. Estaban hablando en su habitación, entre ellas. Las manos de Lorenzo temblaban. Están hablando de nuevo, pero no conmigo. No confían en mí y no las culpo. Estaban llorando por usted, continuó Lorenzo con la voz ronca, preguntando si volvería, diciendo que la extrañaban. Y me quedé fuera de su puerta escuchando. Y me di cuenta de algo. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. No puedo hacer esto, no puedo arreglarlas. Ni siquiera puedo llegar a ellas porque ya no me creen. Y la peor parte es que tienen razón en no hacerlo. Solange no dijo nada. Solo lo observaba. Pensé que podía aparecer y todo estaría bien.
que estar presente sería suficiente, pero no lo es, porque pasé 18 meses enseñándoles que no me quedo, que me voy, que el trabajo es más importante que ellas. Su voz se quebró y una lágrima se deslizó por su mejilla. No se la limpió. La necesito, Solange, no porque le esté pagando, no porque sea buena en lo que hace, sino porque mis hijas la necesitan. Y yo... Tragó saliva con fuerza. Necesito aprender de usted. Necesito que me muestre cómo ser el padre que merecen porque no tengo idea de lo que estoy haciendo. Los ojos de Solange brillaron. Por favor, susurró Lorenzo. No se lo pido como su empleador. Se lo pido como un hombre que ha perdido todo lo que importa y no sabe cómo recuperarlo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Solange habló con voz suave. ¿Qué pasó con la reunión en Frankfurt? La cancelé. ¿Y el trato de Tokio? Pospuesto. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Lorenzo la miró a los ojos. No me importa si pierdo cada contrato, cada edificio, cada dólar. Nada de eso importa si las pierdo a ellas. Solange estudió su rostro, buscando algo. Sinceridad, verdad, cambio. Finalmente, exhaló lentamente. Si vuelvo, tiene que entender algo. Esto no se trata de arreglarlas. Se trata de amarlas. Aparecer todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando lo alejan, incluso cuando siente que está fallando. Lo sé. Y no puede hacer esto a medias. No puede aparecer por unas semanas y luego volver a su antigua vida cuando las cosas se pongan cómodas. No lo haré, lo juro. Solange miró sus manos. Luego volvió a mirarlo a él. Volveré, pero no hoy. El corazón de Lorenzo se hundió. «Deme 2 días más», dijo ella gentilmente. «Necesito terminar algunas cosas aquí. Y usted necesita decirles a las niñas que voy a ir. Necesitan escucharlo de usted. Necesitan saber que fue a buscarme, que luchó por esto». Lorenzo asintió, el alivio inundándolo. «Gracias, gracias, Solange». Ella dio un paso más cerca. Su voz era más firme ahora. «No me agradezca todavía, señor Valderrama. La parte difícil apenas comienza». Lorenzo condujo a casa con algo que no había sentido en meses. No solo esperanza, propósito. Encontró a las niñas en el cuarto de juegos, todavía sentadas, juntas, todavía calladas. Se arrodilló frente a ellas. «Tengo algo que decirles». 3 pares de ojos verdes levantaron la vista. «Fui a ver a la señorita Solange hoy, y ella va a volver». Los ojos de Inés se abrieron de par en par. Elisa se enderezó. Los labios de Alma se entreabrieron. «En 2 días, ella estará aquí. Y esta vez...» La voz de Lorenzo espesa por la emoción. «Esta vez voy a asegurarme de que se quede, porque yo también me quedo». Por primera vez en días, vio algo parpadear en sus rostros. No del todo creencia, pero tal vez posibilidad. 2 días se sintieron como una vida. Lorenzo cumplió su palabra. Se quedó en casa, hizo el desayuno, leyó cuentos, se sentó con las niñas incluso cuando no respondían. Pero podía verlo en sus ojos. Estaban esperando, conteniendo la respiración, temerosas de tener esperanza. En la mañana del segundo día, Lorenzo se despertó temprano. Hizo hot cakes, como solía hacer Amalia. Puso la mesa, llamó a las niñas para desayunar. Vinieron lentamente, todavía en pijama, todavía tomadas de la mano. «Coman», dijo gentilmente. «Tenemos un día especial hoy». Inés lo miró. «¿Viene la señorita Solange?» El pecho de Lorenzo se apretó. Era la primera vez que le hablaba directamente a él en semanas. «Sí, cariño, ella vuelve a casa». Solange llegó al mediodía. Gertrudis abrió la puerta. Las 2 mujeres se abrazaron como viejas amigas. «Han estado esperando junto a la ventana toda la mañana», susurró Gertrudis. Solange asintió, con los ojos ya húmedos. Caminó por el pasillo con el corazón palpitando. Podía escuchar la voz de Lorenzo viniendo de la sala, tranquila, constante, leyéndoles. Se detuvo en la puerta.
Las niñas estaban sentadas en el sofá, una a cada lado de Lorenzo. Él tenía un libro abierto en su regazo. No estaban mirando las páginas, estaban mirando la puerta, esperando. Solange entró en su campo de visión. «Hola, mis niñas dulces». El tiempo se detuvo. Los ojos de Inés se abrieron de par en par. «Señorita Solange, señorita Solange». La voz de Elisa se quebró de emoción. Alma saltó del sofá. «¡Volviste!». Las tres corrieron. Chocaron contra Solange tan fuerte que casi se cae hacia atrás, pero las atrapó. Envolvió sus brazos alrededor de las tres y las abrazó fuerte. Estaban llorando, hablando unas sobre otras, palabras saliendo como si se hubiera roto una presa. «Pensamos que te habías ido para siempre. Te extrañamos mucho. Papá dijo que venías, pero teníamos miedo de que no lo hicieras». Solange se hundió de rodillas, acercándolas más. «Estoy aquí, bebés, estoy aquí. Las extrañé cada día». «¿Te vas a quedar?». Inés se apartó, con la cara mojada por las lágrimas. «No te vayas otra vez». Solange levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Lorenzo al otro lado de la habitación. Él todavía estaba sentado en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Asintió una vez. Solange volvió a mirar a las niñas. «Me quedo, lo prometo». Alma enterró la cara en el hombro de Solange. «Te amamos». «Yo también las amo, corazón, mucho». Lorenzo observaba desde el otro lado de la habitación. No se movió, no interrumpió, solo vio a sus hijas volver a la vida en los brazos de otra persona. Y por primera vez no estaba celoso. Estaba agradecido porque esto era amor. Amor real, del tipo que no exigía crédito, no necesitaba reconocimiento, solo aparecía y se quedaba. Después de un largo momento, Solange lo miró. «Señor Valderrama». Lorenzo se puso de pie, caminó lentamente. Solange empujó suavemente a las niñas. «Su papá luchó muy duro para traerme de vuelta. Fue a buscarme. No se rindió». Inés miró a Lorenzo. «¿En serio?». Lo miró. «¿Lo hiciste?». Lorenzo se arrodilló junto a ellas. «Lo hice porque las amo. Y finalmente entiendo que necesitan personas que aparezcan, no personas que envíen dinero o compren cosas. Personas que se queden». Elisa extendió la mano, tomó la suya. Luego Inés tomó su otra mano. Alma envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Y Lorenzo Valderrama, el hombre que había construido un imperio, que había cerrado tratos de $1.000 millones, que había conquistado Polanco, se quebró por completo. Abrazó a sus hijas y lloró como no había llorado desde que murió Amalia. Solange puso su mano en su hombro. Un toque suave, una promesa silenciosa. «Saldremos de esto juntos». Esa noche, la casa se sintió diferente. Ya no vacía, no silenciosa. Las niñas estaban en la cocina con Solange, ayudándola a hacer la cena, riendo, hablando, cantando mientras revolvían. Lorenzo se paró en la puerta observando, y por primera vez en 2 años sintió algo que pensó que se había ido para siempre. Paz. 6 meses después, la casa ya no se sentía vacía. Lorenzo reestructuró toda su vida. Trabajaba desde casa 3 días a la semana, no más jornadas de 16 horas, no más viajes durante las semanas escolares. Conocía a los maestros de las niñas ahora, los nombres de sus amigos, las canciones que inventaban, los juegos que jugaban. Estaba allí para el desayuno, cada mañana, la cena cada noche, los cuentos antes de dormir, los malos sueños, los buenos días y los difíciles. Aparecía y lentamente, muy lentamente, sus hijas comenzaron a confiar en él de nuevo. Solange ya no era solo la niñera, era familia. Las niñas la llamaban tía Solange. Cenaba con ellos, celebraba cumpleaños, oraba con ellas antes de dormir. Y Lorenzo, él aprendió de ella cómo escuchar sin tratar de arreglar todo, cómo estar presente sin controlar, cómo amar sin condiciones. Un sábado, por la tarde, mientras el sol bajaba sobre el horizonte de Valle de Bravo, Lorenzo los encontró a todos en el jardín.
Solange y las niñas estaban de rodillas en la tierra, plantando algo, con las manos cubiertas de tierra, risas flotando en el aire cálido. Lorenzo se acercó. ¿Qué estamos plantando? Alma levantó la vista, con la cara brillante. Girasoles, papá. ¿Girasoles? Inés asintió. La tía Solange dijo que a mamá le encantaban. Lorenzo se arrodilló junto a ellas, con la garganta apretada. Sí, le encantaban mucho. Elisa presionó cuidadosamente las semillas en la tierra. ¿Por qué le gustaban, papá? Lorenzo miró a Solange. Ella sonrió gentilmente, animándolo. Él se volvió hacia sus hijas. Su mamá solía decir que los girasoles siempre giran hacia la luz. No importa cuán oscuro se ponga, siguen buscando el sol. Ella decía, así es como se supone que debemos vivir, siempre girando hacia la luz, como nosotras, dijo Inés suavemente. Los ojos de Lorenzo ardieron. Sí, bebé, como nosotras. Alma señaló al cielo. Papá, mira. Una mariposa amarilla había aterrizado en uno de los paquetes de semillas. Las niñas se quedaron calladas, observándola, sus alas abriéndose y cerrándose lentamente en la luz que se desvanecía. «Esa es mamá», susurró Alma. «¿No es así?» La voz de Solange fue gentil. «Sí, dulce niña. Esa es ella cuidándolas. Tan orgullosa de lo fuertes que se han vuelto». La mariposa se elevó en el aire, dio una vuelta y luego voló hacia la puesta de sol. Inés tomó la mano de Lorenzo. «¿Crees que ella sabe que estamos bien ahora?» Lorenzo la acercó. Acercó a las tres, con la voz espesa por la emoción. «Creo que ella lo sabe. Creo que ha estado mirando todo este tiempo, esperando a que encontráramos nuestro camino de regreso». Elisa lo miró. «¿Te vas a quedar, papá? ¿Realmente quedarte?» «Me quedo, bebé. Lo prometo. No voy a ir a ninguna parte. Nunca, nunca». Alma apoyó la cabeza contra su pecho. «Me alegra que la señorita Solange volviera». «Yo también, corazón». «Yo también». Lorenzo miró a Solange por encima de las cabezas de las niñas. Ella se estaba secando las lágrimas de los ojos. «Gracias», articuló él sin sonido. Ella negó con la cabeza suavemente. «No, gracias a Dios». Y Lorenzo entendió. Esto no se trataba de él o de Solange o incluso de las niñas. Se trataba de la gracia. El tipo que aparece cuando estás roto. El tipo que llega al silencio y saca canciones. El tipo que no se rinde incluso cuando te has rendido contigo mismo. El sol desapareció detrás del horizonte. El jardín se llenó de luz dorada. Y por primera vez desde que Amalia murió, Lorenzo Valderrama se sintió completo. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba donde se suponía que debía estar, presente, agradecido, en casa. Inés miró al cielo que se oscurecía. «Los girasoles crecerán, ¿verdad, papá?» Lorenzo besó la parte superior de su cabeza. «Sí, bebé, crecerán. Y cuando lo hagan, girarán hacia la luz. Tal como dijo tu mamá. Tal como nosotras», repitió. «Elisa, tal como nosotras», susurró Lorenzo. Y en ese momento, rodeado de sus hijas, de pie junto a la mujer que las había salvado a todas, Lorenzo finalmente entendió lo que su esposa había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. La verdadera riqueza no es lo que construyes, es en quién te conviertes. Y la cosa más valiosa en esta vida no es el éxito, o el dinero, o el poder. Es el amor que se queda, incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, el amor que se queda. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26.